Esta edición de Fútbol Picante es presentada por Sprint. Esta edición de Fútbol Picante es presentada por Sprint. Bienvenidos sean todos ustedes a Fútbol Picante. Feliz cumpleaños, chivitas. Feliz cumpleaños. Cae el cumpleaños de las Chivas y miren a quién le toca hacer el programa. Saludo a todos mis compañeros, siempre con gusto. Francisco Gabriel de Anda, Paco, buenas noches, saludos. Buenas noches, Álvaro. Lo mismo para Ricardo, para Mauricio y un abrazo muy especial para todas las aficionadas, los aficionados de Chivas en un aniversario más. Enhorabuena y un abrazo a la distancia. Don Ricardo Puch, ¿cómo le va? Saludos. Bien, igualmente Álvaro, abrazo, igual para Paco, para Mauricio, acá andamos ya listos. Muy bien, don Mauricio Imay, ¿cómo le va? Un abrazo de distancia también, por supuesto. Muy bien, señor Morales, igualmente fuerte abrazo para todos, que lo decía más temprano, tienes una suerte tú, trabajas 3 días a la semana y uno de ellos te toca cuando cumple años el Guadalajara, qué suerte tienes, ¿eh? Bueno, vamos a escuchar una entrevista con Amaury Vergara. Ojo, la entrevista no la hice yo, ni la solicité. Una vez le pedí una entrevista a Amaury Vergara que fuera a Calla y Escucha y se negó. Iba con su jefa de prensa, quien le atendía las relaciones públicas, y dijo no. Así que buscó a nuestros compañeros David Faitelson y José Ramón Fernández, que tienen más afinidad con el Guadalajara, tienen más alianzas estratégico-políticas con el Guadalajara. Es más, hasta José Ramón, el nombre de la sala de prensa, es de él. Bueno, vamos a ver qué le preguntaron, si lo inquirieron, si lo apretaron, o si fuese una charla informal, también tranquila. Esta es la entrevista con Amaury Vergara, el jefe de las Chivas. Hablar de 114 años es hablar de muchísimos años. ¿Tú en qué momento sientes que el Guadalajara puede dar más de lo que dio con Almeida, de lo que dio con el campeonísimo? ¿Tú crees que el Guadalajara podría retomar en algún momento, no el campeonísimo, porque es muy difícil ganar 5 títulos, pero sí volver a ser protagonista importante de las ligas? Yo, francamente, y por supuesto que creo que podemos retomar esa jerarquía, y también creo que es posible un campeonísimo de nuevo. Por supuesto, quizá no de la misma forma que lo tuvimos ahí por los años de 1956 y 65, pero con su propia contexto del fútbol mundial que tenemos hoy en día. Yo sí creo que nuestra industria en México se ha hecho mucho más seria, más profesional, más competitiva. Creo que ya es más equilibrado el alcance que tienen grandes equipos como los que tenemos en nuestra liga y la calidad de jugadores que han atraído o que han formado. Y yo creo que mucho de ese éxito del que tú hablas, o esa proyección para poder generar una época, ¿no? Podríamos llamarlo como una época de éxitos de Chivas, va a tener que ver con no solamente tener una base sólida, sino también unos pilares del modelo deportivo de Chivas que recientemente se vieron quizá un poco desestabilizados, incluso algunos de ellos hasta un poco olvidados, por así decirlo, y que nos hemos dado la tarea de recuperarlos. La mayoría de los equipos mexicanos están compuestos por una gran cantidad de extranjeros. O sea, ha llegado una avalancha de extranjeros enorme al fútbol mexicano, que le ha dado cierta calidad, porque algunos no son tan buenos como se cree, otros son más o menos buenos y otros son un poquito buenos, otro lo mejorcito que hay. Eso ha hecho una inflación muy fuerte en el futbolista mexicano, que es escaso en cuanto a calidad dentro de la Liga MX. Le ha costado al Guadalajara mantener los salarios de los jugadores de Chivas, que son elevados, el esfuerzo que hizo Amaury Vergara y el grupo Milei para invertir y hacer más potente el equipo de Chivas de cara a este campeonato. Sí, la respuesta directa es que sí nos ha costado, sí hemos hecho un gran esfuerzo, porque también lo ameritaba y nuestra afición nos pedía ya un cambio, ¿no? Quería ver ya una señal de que Chivas iba a recuperar el camino al lugar en donde le pertenece, y determinamos que era muy importante invertir y hacer un cambio radical, y afortunadamente hoy en día les puedo decir que se está viviendo ese cambio en la institución, que estamos cambiando
radicalmente la forma en la que estamos haciendo club y estamos innovando, evolucionando, invirtiendo no solamente en el primer equipo, como ya lo he mencionado, sino también las fuerzas básicas, porque el ideal de Chivas, yo creo que el formato ideal de Chivas es que el 70-80% de sus jugadores vengan de su cantera. Y para lograr eso tenemos mucho trabajo que hacer, pero yo creo que ese va a ser el formato ideal para que Chivas no tenga que invertir tanto temporada con temporada en tantos jugadores de otros equipos, que pueda venir el talento de casa y que el dinero sea más que menos inversión, sino mejor inversión para traer esos jugadores que quizás están destacando en el extranjero y que quieran volver a México. La presión es importante y es parte de cualquier equipo grande, cualquier empresa grande. Siempre hay presión, no se puede vivir sin presión. ¿Tienen presión tanto Ricardo Peláez como Luis Fernando Tena por lograr ya colocar a un Chivas a un nivel protagónico? Mira, es buena pregunta, David, porque cuando se habla de presión parece ser que es esta fuerza negativa que circula en Chivas y que no nos deja trabajar. Yo creo que la presión siempre va a existir en un equipo como este, ¿no? Con esta jerarquía y con este impacto a tantos aficionados y por lo que significa, por ser el más mexicano, pese a quien le pese, siempre va a existir y es parte de quienes somos como club. Pero lo importante es cómo manejar esa presión y cómo manejar esa presión tanto individual como colectivamente. Pero creo que lo que hemos cambiado ahora, David, en los últimos meses, estos últimos 11 meses en el que yo he participado, es en colectivamente tratar de canalizar esa presión para que se convierta en una motivación y no en un lastre para los objetivos de Chivas. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que hemos logrado ver que para poder generar un proyecto y esta década de éxitos que queremos proyectar o que nos entusiasma, tenemos que saber lidiar muy bien con esa presión y también dejar que ciertas cosas tengan su tiempo de maduración, que ciertos proyectos dentro del proyecto deportivo tenga el tiempo para que se cuaje, para que se madure y que no presionarnos a nosotros mismos, porque la autopresión, porque si ya existe todo este mundo de presión y obviamente sus opiniones, la prensa, la afición, la exigencia de la afición, porque tenemos, creo yo, una afición muy exigente con debida razón por lo que significa Chivas, pero que lo último que podemos hacer es autoexigirnos demasiado, porque eso eventualmente lleva problemas de mal vestidor, lleva problemas de comunicación, creo que sí es un factor que puede contaminar y intoxicar una institución por dentro, ¿no? ¿Qué le envidia el dueño de Chivas al América? Nada, absolutamente nada, Faitelson, nada. Le pregunté al dueño de Chivas, José Ramón, por favor. Nada se le envidia al América, a Mauri, el uniforme, el estadio. No, mucho menos el uniforme, mi estimado David. Los colores, yo creo que es lo último que envidiaría del América. Se echó a perder la entrevista, Mauri, pero bueno, así son las cosas. El amarillismo siempre tiene que aparecer, el color americanista siempre tiene que aparecer. Para clavarle un puñal a David, ¿el Guadalajara puede quedar por arriba del América en el torneo de liga? Por supuesto. Todo puede pasar, además conocemos nuestro formato. Una vez entrando a la liguilla es otro torneo distinto y yo creo que Chivas iba muy bien. Tuvimos un altibajos, pero yo veo una creciente mejoría, una constante mejoría y maduración de nuestro modelo deportivo y sí creo que podemos superar al América muy rápido. Lo dije anteriormente y lo vuelvo a decir. A Mauri, nada más, en los próximos, por ejemplo, ustedes obviamente hablan de planes, de proyectos, de dejarlos madurar. Este proyecto de Peláez y Tena, ¿en qué parte del proceso está? ¿Está comenzando? ¿Está en una etapa avanzada? ¿Cuándo tiene que empezar a dar resultados? No, los resultados se tienen que dar inmediatos, ¿no? Esa es parte de este deporte, ¿no? No podemos proyectar también un proyecto deportivo que va a tener resultados en 3 años, 5 años y pensar que no los vamos a tener pronto. Yo creo que uno puede aspirar yo creo que los mejores proyectos son cuando tienen un plan de corto, mediano y largo plazo con sus debidos objetivos y metas, pero también tiene que funcionar inmediatamente y creo que este nuevo proyecto está en su etapa inicial. Sí creo que está en una fase, hablando ahora de fases, pues está en una fase 1,
en donde los jugadores están conociendo, donde tenemos jóvenes, muy jóvenes que están entendiendo la responsabilidad de esta camiseta y la presión que eso genera y el compromiso, pero que muy pronto van a poder aprender a llevar esta camisa con mucha fortaleza. Y yo francamente es que creo que a pesar de que estamos en una fase 1, Chivas ha dado más resultados más rápido de lo esperado. Yo sí creo que vamos mucho mejor de lo que quizá los factores nos indicaban. Ay, las declaraciones de Amaury Vergara. Ay, Amaury. Quiero que vean la siguiente gráfica. La gráfica del historial del Guadalajara. Y no sé si la producción está coludida con el Guadalajara, que solo pone cosas o detalles que parecieran buenos, cuando en general hay otras cosas que no lo son tanto. ¿Sabía usted que este equipo es campeón desde la creación de los torneos cortos cada 12 años y medio en promedio? 12 años en promedio, que en 50 años desde la fase de la liguilla el Guadalajara solo ha sido 4 veces líder general. ¿Sabía usted eso? Esos son otros números, por cierto. Pero bueno, dicen que él cree en los proyectos largos. Pues ha tenido ya a Amaury Vergara en su responsabilidad varios cambios de directivos. A ver, Ricardo Puch, ¿estás de acuerdo con lo que dice Amaury Vergara o no? Entre otras tantas cosas, que no tienen nada que envidiar del América, que van por buen camino, que ha cumplido Tena y Peláez, entre otras tantas situaciones que mencionó. ¿Estás de acuerdo con él? No, de entrada no. Da para mucho, ¿no? Lo que dice Amaury Vergara. Nos llevaría mucho tiempo. En resumidas cuentas, no. Sigo escuchando una carta de buenas intenciones, nada más. Como si Amaury Vergara se hubiera parado frente a los empleados de Guadalajara, del Club Deportivo Guadalajara y de OmniLife, a dar un discurso o una entrega de resultados. No veo compromisos. Lo decíamos el otro día en este mismo espacio. Estaba Jared, estaba Mauricio, no estaba Paco. Esa falta que hace que los equipos en México asuman el riesgo de decir, pues nuestra obligación es el título. Chivas es incapaz hoy de hacer eso, porque también su realidad no se lo permite, Seamos sinceros en eso. Hoy Chivas no puede, por realidad, decir voy a ser campeón. Si se encuentra después con ese escenario, pues bienvenido para Guadalajara. Pero no lo asume. Yo no me imagino ningún club que se llame grande en una liga como la Argentina, pensemos en River o en Boca, como la española, pensemos en el Madrid o en el Barça, como la alemana, pensemos en el Bayern Múnich, como la inglesa, pensemos en los Manchester, que diga, pues bueno, vamos a ver y a competir y vamos a tratar y estamos pensando en corto, mediano y largo. No, esos equipos dicen, yo tengo que ser campeón cada torneo. Y eso en México lo debería, teóricamente, según defienden muchos, decir Guadalajara, pero es incapaz de decirlo Guadalajara porque, insisto, su realidad no le permite hoy a Chivas pensar en que está para ser campeón. Dijiste una frase sensacional, Ricardo, para la posteridad, como un discurso de buenas intenciones, las que dijo Amaury Vergara frente a sus empleados. Paco Gabriel de Anda, tú que fuiste directivo y ya te tocaba la era de Amaury Vergara, él habla que cree en los proyectos largos. Tú fuiste campeón de la CONCACAF, eso es algo que absolutamente que nadie te puede quitar con las Chivas Rayadas del Guadalajara. ¿Estás de acuerdo con sus palabras o las palabras se las lleva el viento, Paco? Mira, Álvaro, de que tiene buenas intenciones no tengo ninguna duda al respecto, de que hay un ambiente que favorece a que desarrolle el proceso o este proyecto, tampoco tengo dudas, porque hay dinero, hay armonía, hay gente con experiencia, hay gente capaz. Entonces, sobran las buenas intenciones. Estoy de acuerdo con Ricardo y contigo de que sí tienes que ir un paso adelante y digamos que independientemente del plantel que tengas, independientemente de las circunstancias que vivas, un equipo grande sí tiene que decir que va por el título. Así de fácil. Ahora, tú mencionabas, y también es cierto, ahí están los datos, de que Chivas es campeón cada 10, 12 años, es cierto, en el 86 con Alberto Guerra, digamos de los últimos años, ¿no? Sí. En el 97 con el Tuca Ferretti, en el 2006 con el Chepo y después con Matías Almeida en el 2016, si mal no recuerdo, o 2017. Bueno, cada 10, 11, 12 años. Sin embargo, la grandeza de Chivas radica, Álvaro, que a pesar de tener o no tener tantos títulos, y me tocó vivirlo, en el hotel de Nueva York,
previo a una semifinal, 300 mexicanos, 300 aficionados a las 2 de la mañana con temperaturas muy frías afuera del hotel. Eso es grandeza. Y donde se pare Chivas, viene al Distrito Federal y afuera del hotel donde se concentra hay, no sé, 200, 300 personas. Eso es grandeza. Ahora, ¿tienes que refrendarlo con títulos? Sí. ¿Tienes que ser un equipo protagonista? También. Y agregaría nada más, es importante que no se pierdan en el discurso, porque Chivas tiene grandes fuerzas básicas. Ahí está Sepúlveda, ahí está Fernando Beltrán, JJ Macías y desde luego Rodríguez, Sánchez, el caso de Ponce. Sí. Pero hay que encauzarlos, hay que darles la oportunidad, pero jugadores surgidos de fuerzas básicas siempre ha tenido Chivas y además jugadores bien formados, simplemente hay que darles la oportunidad. Es innegable, evidentemente, que es uno de los equipos más populares del fútbol mexicano, con los ejemplos que estabas dando, Paco, pero en efecto, esa grandeza tiene que respaldarse con títulos. ¿Qué pasa en Guadalajara? Su promedio años es de ganar un título cada 12 años y medio, cuando tienen 5 torneos sin clasificar a la liguilla, cuando en 50 años solo han sido líderes generales en 4 ocasiones. ¿Por qué Guadalajara, con toda esa popularidad, tradición e historia que es innegable, no es un dominante y protagonista año con año en esos 50 años? No importa, Álvaro, porque solo está un título atrás del que más tiene en el fútbol mexicano. Sí, pero tiene no pregunté eso no lo hace bueno. Constantemente. Eso no lo hace bueno. Constantemente, porque me parece que en los últimos años no han tomado buenas decisiones. Pero eso no lo hace un equipo. Eso no lo hace un equipo chico, Álvaro, porque a eso sí, va. Pero yo no estoy Al discutiendo final, eso contigo, Mauricio, que ya lo habíamos discutido y no nos vamos a poner de acuerdo. Lo que yo te pregunto es por qué no es un proyecto de éxito constante. Ya te lo respondí, porque no han tomado buenas decisiones. Ok. No, porque... Okay. Porque no puede, Álvaro. No puede. No, porque en este mundo de hoy, lo que pasa es que, lo voy a decir y Mauricio va a sacar esta bandera de porque atacas lo mexicano y tal. En este mundo de hoy, donde todo tiende a la globalización, donde los grandes equipos del mundo lo que hacen es que se globalizan, que traen el talento de donde lo tengan que traer, un equipo que dispute la Liga Mexicana y pretenda jugar solo con mexicanos, limitado ese talento, ya de por sí lo limitas tú, y luego te encuentras con que el universo de futbolistas mexicanos no es ni tan bueno ni tan vasto, pues entonces tienes dos problemas enormes a resolver y que Chivas no va a poder resolver. Es decir, Chivas, bajo este argumento, no va a poder ser un candidato natural, no quiere y no puedes ser un aspirante natural al título ante equipos del poderío de los regiomontanos, de América, de Cruz Azul de repente, de los de Grupo Pachuca de repente. Ricardo? Entonces, ¿qué quieres? Pues que eso se terminara en Chivas. ¿Y contraten extranjeros? Sí. Yo se lo recomiendo. Sí, no tienen ninguna obligación, más allá que la ideológica. No. Sí. Ricardo, ibas muy bien, Ricardo. Ibas muy bien. Paco, Ricardo, Paco. Es que yo creo que es 3 títulos de liga como jugador, ¿no? Sí. 3 liga. Y era una mezcla de mexicanos y extranjeros muy buena. Sí, claro. Sí, de acuerdo, y tienes ventaja, pero de lo que dicen Ricardo y Mauricio, yo comparto lo que dice Ricardo en cuanto a que en la globalización la competencia se eleva y vas en desventaja jugando con puros mexicanos, sí, pero sobre todo lo que dice Mauricio, el mayor problema de Chivas no está ahí, en que juegue solamente con mexicanos, sino en las malas decisiones, y yo me incluyo, en las malas decisiones que hemos tomado en los últimos 5 torneos o en los últimos años, y que han dado al traste con todo lo demás. Sí es cierto que vas en desventaja jugando con mexicanos, estoy de acuerdo, pero el principal problema de Chivas últimamente ha sido las malas decisiones, no tengo duda al respecto. Fíjate nada más, antes de irnos a la pausa, en los últimos 50 años Chivas 4 títulos, nuestro compañero Paco Gabriel como jugador 3, sí es una desventaja, pero bueno, es parte de su filosofía. Vamos a seguir con este tema, muchachos. Vamos a seguir con este tema. No se me desespere. Sí, ahorita venimos con Mauricio porque quiero que usted me explique ¿qué decisiones se refiere? Sí, dígame, Mauricio, antes de la pausa, dígame. No. Nada más decir, además de las decisiones que bien asume la responsabilidad Paco Gabriel de Anda, y creo que se lo tenemos que reconocer porque pocos lo hacen con el tiempo. ¿Sí? Además de esas malas decisiones, también hay que hablar de una falta de presupuesto,
porque no es lo mismo tener que contratar a un jugador categoría C a un jugador categoría B. Y no digo categoría A, porque el categoría A, el mexicano categoría A, está en el viejo continente, pero sí hay futbolistas mexicanos de mayor calidad que pudieran vestir la camiseta del Guadalajara si este equipo hubiera tenido mayor. ¿Cuántos? A ver, es que sé que tenemos el corte encima, pero ¿cuántos futbolistas mejores y reales, que fueran reales opciones para Guadalajara en este último mercado pudo haber traído Chivas, Mauricio? ¿Cuántos de verdad? Y trajo a lo mejor que pudo traer. ¿Y dónde están esos refuerzos en Chivas? ¿Qué han hecho esos refuerzos en Chivas? Esa es la realidad cuando yo hablo de la falta de talento del futbolista. Termina, Ricardo Puch. Pero estás hablando de un torneo. Bueno, pero vamos, pero llevaba 10 fechas, Pero llevaba 10 fechas y una eliminación a manos de un equipo de ascenso. A manos de un equipo de ascenso en el torneo de Copa, que no se nos olvide. Ahorita lo discutimos. Vamos a la pausa. Ahorita lo discutimos. Porque también tendríamos que analizar, y lo vamos a analizar más adelante, los últimos 2 periodos de directores o vicepresidentes deportivos, porque es cierto, Paco no tenía el mismo presupuesto que Peláez. Paco consiguió un título, y es un hecho, con menos presupuesto. Después ya salió. Pero Peláez, con lo que ha recibido, ¿ha estado a la altura o ha quedado a deber? Eso lo vamos a discutir más adelante. Venimos con más.